En este video vamos a hablar de los diferentes enfoques vistos y de acuerdo con la explicación dada en clase y las investigaciones en la biblioteca y la base de datos de la universidad y en fuentes externas, vamos a conocer un poco sobre los enfoques vistos hasta el momento. Entonces, para empezar, vamos a ver el estructuralismo y el funcionalismo. Dicen que el estructuralismo y el funcionalismo constituyen el primer enfrentamiento dialéctico de la psicología moderna. Dicho en términos concisos, la polémica enfrenta las ideas de Wundt y su discípulo Tishner, representantes del estructuralismo frente a los de James. Wundt era un profesor de fisiología en la Universidad Alemana de Heidelberg, cuando empezó a interesarse por el estudio de los procesos mentales. Su interés por el estudio de la mente humana le llevó a intentar hacer de la psicología una ciencia independiente. Wundt consideró la mente como un proceso e intentó buscar su estructura elemental, sus elementos básicos y los atributos de estos. Según Wundt, el objeto de estudio de la psicología sería el estudio analítico de la mente humana y para conseguir este objetivo propuso como método de estudio la introspección o autoobservación analítica. Por otra parte, el funcionalismo busca descubrir la utilidad de la conciencia, es decir, de las funciones o procesos psíquicos. En lugar de preguntarse cómo hizo Wundt, cómo es la conciencia y de qué elementos está formada, el funcionalismo se preguntó para qué sirve la conciencia y cuál es su función. Los funcionalistas, y en especial William James, su principal representante, se basaron fundamentalmente en la teoría de la evolución de Darwin y consideraron que los procesos mentales cumplían una función adaptativa. Hay que señalar que el estructuralismo y funcionalismo no forman parte de la psicología objetiva, como lo serán la reflexología rusa y el conductismo, ya que ambos mantuvieron como objeto de estudio la conciencia y utilizaron como método de estudio la introspección. La aportación principal del estructuralismo fue conseguir el respaldo científico que la psicología necesitaba para convertirse en una disciplina científica independiente. También tuvo un mérito indudable el descubrimiento de un nuevo método científico, la introspección, con todas las limitaciones que entraña. El funcionalismo tuvo una fuerte influencia en la psicología americana. Fue un sistema más ambicioso que el estructuralismo y sirvió para abrir nuevas áreas dentro de la psicología científica, psicología diferencial y la psicología de la educación. El psicoanálisis. El psicoanálisis es un método creado por el médico y neurólogo austriaco Sigmund Freud, que tiene como objetivo la investigación y el tratamiento de las enfermedades mentales. Se basa en el análisis de los conflictos sexuales inconscientes que se originan en la niñez. La doctrina psicoanalítica sostiene que los impulsos instintivos que son reprimidos por la conciencia permanecen en el inconsciente y afectan al sujeto. Es importante tener en cuenta que el inconsciente no es observable por el paciente. El psicoanalista es quien debe volver accesibles dichos conflictos inconscientes a través de la interpretación de los sueños y los actos fallidos de la asociación libre. Según Freud, la asociación libre era la regla fundamental del psicoanálisis. Se trata de una técnica que consiste en que el paciente exprese durante las sesiones de terapia todas sus ideas, emociones, pensamientos e imágenes tal y como se le presentan sin restricciones ni ordenamientos. Ante esta apertura, el psicoanalista debe determinar qué cosas dentro de esas manifestaciones reflejan un conflicto inconsciente. Cabe mencionar que a pesar de contener el término libre, esta práctica también está sometida a las decisiones de nuestro cerebro. Resulta interesante señalar que el psicoanálisis ha detectado diversos mecanismos de defensa, que consisten en procedimientos psicológicos no razonados destinados a minimizar las consecuencias de un acontecimiento que genera estrés. Veamos un ejemplo de ellos. La represión, que mantiene alejados de la conciencia los elementos dolorosos. La condensación, los sueños que conjugan diversos fragmentos en un mismo elemento. El desplazamiento, que da cuando las ideas se desplazan de un hecho inaceptable o peligroso a uno aceptable. Durante un tratamiento de psicoanálisis, los pacientes suelen descubrir cosas acerca de ellos mismos que no quieren aceptar o que les resulta demasiado difíciles de entender. Muchas veces, ante tales hallazgos, huyen despavoridos de la terapia para nunca regresar.
Es importante que los terapeutas se antepongan a estas situaciones que son especialmente comunes en los casos de personas que no han sido psicoanalizadas antes. Reflexología. Los aportes a la psicología de los investigadores rusos fue notable ya desde fines del siglo XIX. La obra de Wundt tenía una gran influencia en los psicólogos rusos que a menudo unían un gran enfoque experimental y una concepción espiritualista de la psique. La escuela soviética más importante es la escuela reflexológica representada por las obras de Vladimir Beterev e Iván Pavlov. La concepción reflexológica tuvo su primera formulación en Iván Sechenov. Dedujo su propia teoría materialista de los procesos psíquicos expuesta a su retorno a Rusia después de los viajes por Alemania en el famoso opúsculo. Los reflejos del cerebro, los estudios de fisiología de la época permitían explicar el comportamiento según un mecanismo simple cuyas bases fisiológicas se conocían como el arco reflejo. La lengua que uno habla, los recuerdos, las emociones, todos son procesos psíquicos derivados de la relación individuo-ambiente. Pero el mecanismo de interacción con el ambiente y de adquisición de los contenidos y de conocimientos se basa en los reflejos. Vladimir Beterev. Estudioso de anatomía y fisiología del sistema nervioso, neuropsiquiatra y psicólogo. Había partido después de los estudios sobre el sistema nervioso de la idea de fundar una psicología objetiva y experimental carente de referencias espiritualistas e introspectivas. El objetivo de la investigación eran los reflejos. Estos constituían la base de procesos mucho más complejos como los sociales. Iván Pavlov. Nació en Riaza. Se doctoró en Ciencias Naturales en 1875 y Medicina en 1879 en San Petersburgo. Las investigaciones llevadas a cabo hasta 1900 profundizadas en los laboratorios alemanes de la época se refirieron a la fisiología del sistema cardiovascular y del sistema digestivo. Este estudio fisiológico de la digestión le valieron en 1904 el Premio Nobel. Se dedicó al estudio de los reflejos condicionados y a la fundación de la llamada teoría de la actividad nerviosa superior. Descubrió el condicionamiento clásico e inició un programa de investigación sistemática para descubrir todos sus mecanismos y determinantes situacionales. El conductismo. El conductismo es una de las teorías del aprendizaje que se ha mantenido durante más años y de mayor tradición. Aunque no encaja totalmente en los nuevos paradigmas educativos por concebir el aprendizaje como algo mecánico, deshumano y reduccionista. La realidad es que muchos programas actuales se basan en las propuestas conductistas como la descomposición de la información en las unidades del diseño de las actividades que requieren a una respuesta y la planificación de su refuerzo. El conductismo es una corriente de la psicología inaugurada por John Watson, que defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable, la conducta, y niega toda posibilidad de utilizar los métodos subjetivos como la introspección. Su fundamento teórico está basado en que a un estímulo le sigue una respuesta, siendo esta el resultado de la interacción entre el organismo que recibe el estímulo y el medio ambiente. La observación externa es la única posible para la constitución de una psicología científica. Watson no negaba la existencia de los fenómenos psíquicos internos, pero insistía en que tales experiencias no podían ser objeto de estudio científico porque no eran observables. Este enfoque estaba muy influido por las investigaciones pioneras del filósofo ruso Iván Pavlov sobre el condicionamiento animal, considerando que los actos de la vida no eran más que reflejos. A partir de sus observaciones con animales diseñó el esquema del condicionamiento clásico. Edward, el precursor de la psicología conductista estadounidense, su trabajo sobre la conducta de los animales le condujo a la teoría del conexionismo. Según Thording, el aprendizaje se componía de una serie de conexiones entre un estímulo y una respuesta que se fortalecían cada vez que generaban un estado de cosas satisfactorio para el organismo. Ley del efecto. Esta teoría suministró las bases sobre lo que luego Skinner construyó todo su edificio acerca del condicionamiento operante.
Aunque actualmente el conductismo no se limita al estudio de fenómenos observables, sino que también incluye sucesos internos, se mantiene el criterio de relacionar los postulados teóricos con la conducta manifiesta mediante un enfoque experimental. Podemos decir que el verdadero despegue de la terapia del comportamiento se produce después de la Segunda Guerra Mundial, desarrollándose lo que se conoce como neoconductismo. Estas nuevas orientaciones conductistas difieren en cierto grado de sus antecesores, pero al mismo tiempo toman muchos elementos teóricos del aprendizaje anterior, como Pavlov y Tording. A partir de la década de los 30 se desarrolló en Estados Unidos el condicionamiento operante, como resultado de los trabajos realizados por Skinner y colaboradores. El enfoque de este psicólogo es semejante al de Watson, según el cual la psicología debe ser el estudio del comportamiento observable de los individuos e interacción con el medio que los rodea. Skinner, sin embargo, difería de Watson en que los fenómenos internos como los sentimientos debían excluirse del estudio, sosteniendo que debían estudiarse por los métodos científicos habituales y dando más importancia a los experimentos controlados tanto con animales como en seres humanos. Sus investigaciones con animales centradas en el tipo de aprendizaje a condicionamiento operante o instrumental que ocurre como consecuencia de un estímulo provocado por la conducta del individuo probaron que los comportamientos más complejos como el lenguaje o la resolución de problemas podían estudiarse científicamente a partir de su relación con las consecuencias que tiene para el sujeto. De manera asociada a estas directrices, Skinner y sus seguidores aportan toda una tecnología pedagógica que tendrá diferente persecución durante los años siguientes. Las máquinas de enseñar, la enseñanza programada, instrucción individualizada o los objetivos operativos constituyen ejemplos de este legado. A partir de los años 60 se desarrolla el aprendizaje imitativo u observacional, que estudia bajo qué condiciones se adquieren o desaparecen comportamientos mediante el proceso de imitación. En esta línea, Bandura describe un modelo de aprendizaje con una base mediacional, donde la combinación de factores entornos sociales y psicológicos. El humanismo. Se denomina psicología humanista a una corriente dentro de la psicología del siglo XX con origen en Europa y que se desarrolló en Estados Unidos en los años 50 y 60. La psicología humanista se caracterizó por apoyarse en alguna concepción del ser humano de índole filosófica, con antecedentes que se van de Sócrates a la fenomenología y a la filosofía de la existencia, desde la que se abordan temáticas como la libertad de decisión, la búsqueda de sentido, la experiencia inmediata y la personalidad como un proceso en desarrollo. Surgió como reacción al reduccionismo del conductismo y el psicoanálisis ortodoxo freudiano, dos teorías con planteamientos opuestos en muchos sentidos, pero que predominaban en ese momento. Hay que aclarar que, contrario al conductismo de pensamiento monista, materialista y determinista, el psicoanálisis se fundamenta en la filosofía humanista y desde siempre ha pretendido que la persona sea responsable de sí misma y de su devenir. Por tanto, esta última ha dado muchos aportes al desarrollo de la psicología humanista. Pretende la consideración global de la persona y la acentuación en sus aspectos existenciales, la libertad, el conocimiento, la responsabilidad, la historicidad, criticando a una psicología que hasta entonces se había inscrito exclusivamente como una ciencia natural, intentando reducir al ser humano a variables cuantificables, o que en el caso del psicoanálisis se había centrado en los aspectos negativos y patológicos de las personas. Por esto, uno de los teóricos humanistas más importantes de la época, del psicólogo estadounidense Abraham Maslow, quien había incursionado en el conductismo, denominó ese movimiento la tercera fuerza, para mostrar lo que se proponía con esta corriente: integrar las formas aparentemente opuestas en que se expresaba el quehacer psicológico de la época, conductismo y psicoanálisis. El pensamiento que influyó en el surgimiento de esta corriente es muy amplio y podría resumirse como el que generaron todos aquellos que se han resistido a reducir a la psicología y el estudio de los seres humanos a una mera ciencia natural. Sin embargo, se pueden sistematizar sus influencias en varios grupos principales. En cuanto a la crítica, el mecanismo y reduccionismo de la psicología en tanto ciencia natural y su propuesta de poner énfasis en la intencionalidad del ser humano como individuo total. Se puede citar a Frank Brentano y su concepto de intencionalidad, o Oswald Kulpe con su antiambientalismo, o Burwell Culture Malparidos.